Estás en Lo que faltaba. Entendamos lo que está pasando en Medio Oriente, las distintas aristas que esto tiene, lo que significa para Estados Unidos, para el mismo Irán, para Israel, para los países del Golfo. Es parte de lo que queremos conversar con Gonzalo Montaner, periodista, doctor en estudios internacionales. Gonzalo, bienvenido nuevamente a Radio Infinita. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gonzalo, qué gusto tenerte aquí, porque creo que hay pocas personas que pueden entender realmente tan cabalmente como tú este enredo. Primero, gracias por la invitación y por sus palabras, pero acá estamos nuevamente un día lunes a ver qué es lo que depara el futuro en el Medio Oriente. Sí, para antes de entender el futuro, Gonzalo, quiero entender el pasado reciente. ¿En qué momento se encontraba Irán y antes de que termine falleciendo el ayatolá en los ataques de Estados Unidos? Es decirlo poco, ¿no? Claro, así, muriendo en los bombardeos que realizó Estados Unidos e Irán, porque habían sido meses de todas formas bien convulsos al interior del régimen iraní y que entre otras cosas fueron aprovechados por lo menos en la retórica por parte de Estados Unidos para empezar a justificar que este era el momento para realizar una operación de este tipo. O sea, claramente Irán está en el peor momento de su historia reciente con respecto a la revolución islámica de corte chía. O sea, está en una situación de repliegue, de recuperación, de reconstrucción y también de planificación. Entonces tenía un escenario externo muy complejo porque las operaciones militares, objetivamente, si uno lo lleva a un elemento preciso, han sido absolutamente exitosas. O sea, han eliminado una plana militar importante, han eliminado recursos militares importantes, ha habido una suerte de levantamiento por parte de una oposición en Irán que está quizás no estructurada, pero claramente hay una disidencia. Lo que pasa es que la información que tenemos los medios de comunicación y los analistas es muy poca para poder determinar esa fuerza. Entonces, en ese contexto, Irán sí está en una situación bastante golpeado y estos ataques vuelven a forzar a Irán hacia un repliegue táctico y a una respuesta que hay que esperar cómo va a ser esa respuesta, pero pensar que Irán está derrotado o que va a ser un paseo si es que se entra por fuerzas terrestres, eso está muy, muy alejado. Acá la prioridad militar es contener lo que es el programa nuclear iraní. Y al parecer, porque los informes de inteligencia o los análisis decían que se había afectado el programa nuclear, pero no totalmente. Entonces, esa es la complejidad y ese es el nudo crítico, el programa nuclear en términos de seguridad. No cabe duda, Gonzalo, y además está sobre la mesa hace mucho tiempo, que el foco principal de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, digamos, era la preocupación nuclear a propósito del uranio que se está enriqueciendo. Exacto. Y se seguía enriqueciendo. El año pasado se le pegó en la línea, casi la línea de flotación, pero no del todo, ¿verdad? No del todo. Y esto, la idea es terminar de acabar, digamos, con esta, a pesar de las negociaciones, porque eran negociaciones que en realidad eran más una coreografía. Sabemos que no podían entrar desde la comisión a todos los lugares que querían entrar, en fin. Pero también pareciera que hay un deseo en Estados Unidos y ciertamente en Israel de descabezar el régimen, no solamente para terminar con su cabeza, sino que terminar con el régimen y eventualmente pensar en otra cosa. ¿Tú crees que también eso está sobre la mesa en este momento, o tú crees que el afán de Estados Unidos con el anuncio de Donald Trump de estar atacando 4 o 5 semanas, lo que dijo hoy día en una entrevista, tiene por objetivo único terminar con la cosa nuclear y el resto, como dijo el propio Donald Trump, iraníes, tómense el poder? Yo creo que hay una situación de un realismo ofensivo, por decirlo, de lo llamo la teoría, que tiene que ver cómo enfrentar esta situación, cuál es mi objetivo prioritario. Y el tema del programa nuclear de uso militar, ese es el objetivo central. Y de ahí, si efectivamente cae esta teocracia, sería un punto a favor de la postura, pero es muy difícil, y los análisis así lo establecen, que una teocracia o que el régimen iraní vaya a, digamos, a caer de la noche a la mañana como haciendo un parangón con lo que puede ser Venezuela. Sí, claro. Eso es muy difícil que ocurra porque siempre nos lo hemos planteado cada vez que el problema, hay una dimensión, se ve del punto de vista político, pero creo que la lectura tiene que hacerse del punto de vista religioso guión político. Yo creo que ese es el eje y yo creo que ahí quizá el análisis debe ser más sofisticado y más fino, porque ¿qué se trata una teocracia? O sea, en el fondo, no solamente hay ideas, una ideología de carácter político, sino que también del punto de vista religioso, y eso lo hace muy complejo. Entonces, la muerte, en este caso Ali Khamenei, a mi juicio, y una opinión muy personal, es un punto de inflexión en términos de seguridad internacional. O sea, para mí, yo creo que hay una
se tiene que evaluar y analizar lo que significa la muerte de Ali Khamenei. En el sentido de que, por ejemplo, la muerte eventualmente de Maduro no hace que Delsi quiera tirarse al martirio, por así decirlo. En cambio, en países como en Irán, esto puede tener el efecto contrario, más que pensar que está toda la cúpula, como en el caso venezolano, haciéndole reverencias al malhechor, que sería Occidente, que es lo que estamos viendo en Venezuela, ¿verdad? Uno cuesta imaginarse que la cúpula que va quedando, ¿no?, en esta organización tan enquistada en las instituciones vaya a ponerse de cabeza para hacerle el amén a Donald Trump. Claro, porque hay aspectos históricos, si se quiere decir, políticos, religiosos muy profundos. Entonces, primero cuando estamos hablando de Irán tenemos que entender, estamos hablando de un país que es persa, estamos hablando del chiismo, estamos hablando que este conflicto que hay con el mundo suní también hay que verlo en perspectiva. O sea, en el fondo, hoy la muerte de Ali Khamenei significa que hay claramente una complejidad, no solamente en el mundo chií, y cuando hablamos del mundo chií estamos hablando de Irak, estamos hablando de el Líbano, estamos hablando parte de Siria, estamos hablando de Bahrein, que Bahrein, la gran mayoría, en este caso que Bahrein fue atacado por Irán, casi el 80% son chiíes. Entonces, en el fondo, y otros países que también, Pakistán, que tienen una importante población. Entonces, lo que significa la muerte de una figura religiosa como Ali Khamenei es demasiado potente. Entonces ya se habla incluso de la venganza por parte de los partidarios. Entonces, bueno, Hezbollah hoy día atacó justamente en venganza por la muerte, y así lo dijo. Entonces, cuando tú tienes un propósito, el tema es que esta respuesta, y siempre lo he planteado, desde el punto de vista espacial y temporal, no necesariamente tiene que ser inmediata. Esto pueden pasar meses o años con respecto a lo que puede denominarse este tema de la respuesta por la venganza. Y hay que entender que hoy quizás, una de las hipótesis que les puedo plantear es que quizás hoy estamos en una situación más de riesgo porque quien toma el control real es la Guardia Revolucionaria. De alguna manera, Ali Khamenei tenía un componente político y una lectura que sabía que no podía avanzar. Entonces, la utilización de armas de destrucción masiva podría estar más presente ahora por gente que se radicalizó frente a estos ataques que una semana atrás. Ali Khamenei, de alguna manera, tenía un discurso y una moderación porque sabía que también el régimen teocrático estaba en jaque, estaba tambaleando, pero ahí pensar que por la incursión, digamos, estos ataques que probablemente van a proseguir, vaya a hacer caer al régimen iraní es muy difícil, porque además cuando hablamos es muy difusa la frontera, hay un componente de etnia religiosa. Entonces, bueno, ¿qué pasa con casi el 40% de población chiía que está en un santuario como Kerbala, en el sur de Irak? O sea, donde están grupos organizados que está Hezbollah, que es otro grupo que tienen capacidad, que son los proxies, que es un nombre bastante cursi, claro, pero que en el fondo es real. Entonces, cuando vemos nosotros tenemos que ver, entiendo, tenemos el escenario, los intereses de Estados Unidos e Israel, que están claros, y por eso se suma Inglaterra, Francia, a su giro, y Alemania, porque para ellos el tema de la seguridad nuclear es fundamental y es una amenaza para estos países. Entonces, bajo esa lógica y su interés nacional, ellos dicen, nosotros tenemos que terminar y aprovechar de terminar con el programa de uso de nuclear, de uso militar, porque efectivamente podría haber una derivada y haber ido hacia el tema energético de carácter más uso pacífico. Ahora, ¿no puede aspirar Occidente con estos ataques que Irán quede tan mermado política, identitaria y militarmente, de tal forma que su amenaza disminuya considerablemente? O sea, yo creo que está complejo porque Irán tiene un montón de amenazas también de componentes internos como los kurdos en el norte, la zona del Baluchistán que está con Irán y Pakistán, que es una zona que quiere lograr la independencia. Tiene una zona del Arabistán, que son árabes donde están los recursos naturales, que han sido grupos terroristas importantes o grupos de resistencia, como quieras llamarlo. Siempre eso hay que tener como el punto, porque uno depende de la orilla donde uno esté y diga finalmente si son grupos de resistencia o grupos terroristas. De hecho, también está el MEK, que son los mujahidines del pueblo, que es un grupo bastante presente con lo que es la dinastía Pahlavi, que son los visibles dentro de lo que podría ser una suerte como de contención o de oposición al régimen teocrático, pero no existe una figura emblemática o un grupo que diga tenemos el control, porque las últimas revoluciones, o
más que revoluciones, protestas, tuvieron más que ver con un tema de carácter económico Sí, claro. y con temas de liberación del tema de la mujer en Irán, que es muy interesante lo que está pasando. A propósito de Pahlaví, ¿qué pasa con el príncipe Reza Pahlaví? Este príncipe que sabemos que es hijo del Shah, Sí. que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y que aspira o le gustaría, asumo yo, bueno, eventualmente volver a su patria para reinstalar una monarquía más moderna que la que tuvo su padre en otra época. Digamos, ¿tú ves la posibilidad de que algo políticamente importante pueda articularse alrededor de esta persona? Es que la historia del Shah y de la dinastía Pahlaví es bastante compleja, por decir que es bastante... cometieron una cantidad de atrocidades dentro de lo que fue Irán, no menores. El recuerdo es bastante poco grato. Entonces, llamar a la democracia cuando ejerciste una serie de violaciones de derechos humanos, etcétera, es complejo. No tiene mucha credibilidad y eso diluye un poco este frente, digamos, quién se hace cargo. Porque Pero pensar, al menos está la lógica más secular, ¿no? Hay una lógica más secular, en este personaje. pero yo creo que claramente el componente de la población más joven dentro de Irán, yo creo que ahí puede haber algo en el fondo, pero no está articulado, no hay un liderazgo claro que en el fondo está haciendo la resistencia. O sea, y esa gente no vivió la revolución del 79 y quiere claramente libertad. O sea, estamos hablando de países, Teherán es una ciudad muy desarrollada. O sea, en el fondo ellos son herederos y se sienten persas del imperio persa. Entonces, y conviven con una serie de comunidades. De hecho, hay comunidades no pequeñas, pero también hay comunidades judías dentro de lo que es el mismo Irán. Entonces, conviene un crisol de etnias, de posiciones religiosas, pero claramente el régimen es un régimen autoritario, opresor, que en el fondo ha dado ciertas libertades, pero no lo suficiente. Entonces, en el fondo, lo que tiene que controlar el actual régimen, que hoy no sabemos claramente cuál va a ser la línea, si en el fondo va a haber un mayor grado de radicalización Es una de las alternativas, o una de claro. las negociaciones. Yo creo que claramente hoy sobre la mesa podemos encontrarnos con un escenario de carácter con quién vas a negociar peor, porque le mataste finalmente al líder espiritual y político. Entonces, ahí es sumamente importante porque ahora lo que viene, tienes este consejo de transición, pero después tienes que elegir. Este triunvirato. Claro, un triunvirato Sí. que es un gobierno de transición. Sí. Pero lo más complejo que dentro de lo que establece la constitución iraní, que Sí. es de corte teocrático, es decir, el poder Emana de Dios. va a haber una figura, un centro que va a hacer toda la decisión política, que es la asamblea de expertos. La que asamblea de son, expertos, claro, son que estos son, viejos, que son claro, clérigos. que son 80 son clérigos, Sí. que se dividen en los que tienen los turbantes blancos, que finalmente son los expertos, pero el que tiene el turbante negro, como le dije a Menei, tiene una línea sanguínea o tiene una conexión con el profeta Mahoma. Entonces, esa mezcla, que son los mejores, los más sabios, que siempre está esa lógica, expertos en teocracia, en derecho, en política, ellos tienen que escoger. Y ahí aparece una lista de candidatos. Ahora, ¿cuánto se demore eso? No lo sabemos, y si este triunvirato sigue ejerciendo, gestionando, es un triunvirato de gabinete de guerra, por decirlo así. Entonces, no sabemos, yo creo que la influencia de las milicias, pero particularmente de la Guardia Revolucionaria, va a ser mucho más potente. Entonces va a haber una posición de negociación de fuerza y más potente. ¿Y qué tanta amenaza significa esto no solo para los países que atacaron a Gonzalo, sino que también para sus aliados? Y hablemos un poquito de la situación que está pasando en el Golfo, ¿no? Hemos visto cómo durante los últimos días las represalias han ido principalmente no solo hacia Israel, sino que también hacia Qatar, hacia Emiratos Árabes Unidos, es decir, Kuwait, donde hubo 3 muertos americanos. ¿en qué situación quedan esos países también debido a su cercanía regional, pero también a la cercanía mucho mayor que tienen hacia Occidente y Estados Unidos? Y agrégale, Gonzalo, a la pregunta, la posibilidad que ves tú de que alguno de estos países, abra fuego. Porque por el momento, entiendo, Emiratos, Qatar, Kuwait, Jordania, Arabia Saudita y Bahrein han recibido fuego. Claro. Pero no sé si han disparado misiles antiaéreos, Claro. pero no sé si han dado pie a algo más ofensivo contra Irán. No, porque finalmente son las bases estadounidenses, son los que de alguna manera han llegado a acuerdos para la defensa y el apoyo, en este caso, de alguna amenaza exterior. Pero ahí hay una competencia que volvemos a los orígenes, que tiene que ver con, solamente tenemos que decir, ¿es Golfo Arábigo o Golfo Pérsico? Ahí ves tú ya, quizás desde el punto de vista geográfico, una descripción de lo que puede ser la complejidad de dos mundos, que es el mundo suní y el mundo chía. Pero hay una situación que es súper importante entenderla, que
Irán ve estas castas, a estas monarquías, como impuras o corruptas que dominan de una forma quizás compleja a lo que son los suníes que viven en esos territorios. Entonces los ven como regímenes legítimos. Y ahí casi títeres de Occidente. Claro, exacto. Y dominados principalmente por su gran competencia de Arabia Saudita. Entonces siempre se ha hablado entre Irán y Arabia Saudita de la guerra islámica. Pero si ustedes quieren una mayor complejidad desde el punto de vista religioso, que me interesa porque creo que en el debate está ausente, uno tiene que entender que Irán es un régimen chiita. Esto estamos claros. Sí. Pero ellos tienen una posición, una corriente que es duodecimana. ¿Qué significa eso? Que finalmente ellos creen que va a venir el más virtuoso, que es el imán 12, que se ocultó, y que hay que crear las condiciones para que llegue el Mahdi. El Mahdi es, digamos, quien va a recuperar la pureza, y para eso tienes que generar las condiciones para. Y se entiende que todas esas profecías o toda esa suerte como de narrativa ya se está instalando. Es decir, la complejidad es que llega hasta Mahdi, que en el fondo tiene que son los últimos días, que hay algún tema que en todas las religiones está. Que está esta cosa como del Mesías. Claro, entonces esta interpretación política, a mí lo que más me hace o más me preocupa en términos de seguridad internacional en la región. Es decir, cuando ya existe el componente de entender que quizás estamos en un momento histórico que Irán no puede desaparecer, por decir, y está esta figura del contexto religioso, y que incluso el Estado iraní, bajo esta lógica de teocracia, tiene que construir las condiciones necesarias. Hay sectores que tienen una visión mucho más dura, como en todas las áreas. Gonzalo, déjame hacerte una pregunta un poquito más histórica, quizás incluso sociológica. Si uno piensa en lo que era esta zona en los años 70, más allá de la época, digamos, postcolonial, ¿no? Pero yo pienso para atrás y veo unos países o unas regiones y territorios mucho más seculares. Sí. Y uno pensaría que en la flecha del tiempo vamos como desde lo religioso. Estamos hablando de las cruzadas en Europa, un par de siglos después nadie anda matando gente, digamos, ni por la espada, ni por las cruzadas, ni por la Inquisición. Y sin embargo, uno se enfoca en este pedazo del mundo, y salvo Israel, incluso en Israel, que era un país mucho más laico en su creación, hoy en día hay facciones ultra religiosas que tú te paseabas por el Israel de los años 70 y eran una rareza, ¿no? Pero sacando Israel, hablemos dado que estamos en el mundo árabe, ¿cómo se explica que este pedazo del mundo pareciera como ir involucionando con respecto a los religiosos, digamos, pero en una visión religiosa que es contraria a todo método científico, a todo sentido como de modernidad y de sentido común? ¿Por qué hacia atrás pareciera ir la flecha del tiempo? Es que tu reflexión es sumamente interesante porque el punto central de tu discurso tiene que ver con que Huntington hablaba del choque de civilizaciones. Y Tariq Ali, que es un autor que es muy potente dentro de los escritores, digamos, o especialistas del Medio Oriente Asia Central, plantea el choque de fundamentalismo. Y acá lo que se está dando, que quizás en la toma de decisiones, tanto de los países involucrados como Estados Unidos, como Israel y como el mismo Irán, que el componente religioso, el componente fundamentalista, hay que considerarlo. Es decir, ¿cuánto tenemos de una reactivación de cruzadas, de la idea de esta guerra santa, totalmente, de este ideario y eso es complejo porque está muy fuera del análisis, o sea, lo que estamos hablando, que en el fondo es que el componente, por eso yo partí diciendo que acá, en esta conversación, que el componente tiene que ser mirado desde la religión y política, primero y guión, o sea, por eso es tan importante, por eso estamos hablando de qué entendemos como lo que está pasando en Irán, porque no estamos hablando de países seculares donde tú podrías entrar a negociar, y yo despejo esto. Claro, pero parece que como Occidente está tan lejano de nuestro pasado cruzado, es como que hubiéramos perdido casi las categorías mentales para entender al otro desde lo religioso, porque aquí en Occidente está lleno de gente religiosa, Estados Unidos es un país bien religioso, ¿no es cierto? Sí. Pero es una religiosidad que usamos el mismo concepto, religiosidad, a falta de otro distinto, pero en realidad no tiene nada que ver con la manera en que se entiende la religión desde el mahometanismo, digamos, desde lo musulmán radicalizado. Entonces, como que pareciera que esa es una dimensión que a los analistas pareciera escapárseles, ¿no? Sí, yo creo que es una dimensión que está fuera del debate. Yo creo que eso hay que entenderlo y procesarlo y entender esas definiciones, porque cuando no hay que entender que todos
dentro del régimen iraní piensan igual. Tú tienes sectores mucho más conservadores o ultraconservadores que en el fondo, por ejemplo, Mahmoud Ahmadinejad era un presidente, no era presidente, era una segunda o tercera persona dentro de lo que puede ser, porque precisamente la figura del jefe de Estado, en este caso el ayatolá, era muy radicalizado en su discurso. Él planteó como dentro de su proyecto la eliminación de, en este caso, de Israel. Que había que borrarlo de la faz de la tierra. Entonces, están todas esas narrativas, y tú también lo ves en Israel, y tú también lo ves en el discurso de Donald Trump, que en el fondo que está sobre la mesa esta narrativa mesiánica de guerras de cruzadas, etcétera, etcétera. Entonces, se hace muy complejo, y por eso desaparecen lo multilateral, desaparece el diálogo, desaparecen mesas reales, y aparecen más mesas que en el fondo son decorativas, que buscan ganar tiempo desde el punto de vista táctico. Entonces, cuando tú tienes en la toma de decisiones componentes que tienen que ver quizás con el fanatismo religioso o con ideas preconcebidas respecto a la superioridad de una civilización sobre otra, se hace muy complejo negociar, y todo lo que son los organismos internacionales quedan afuera, la diplomacia queda afuera. Entonces, ahí está la complejidad, porque finalmente entre lo que los actores principales, Estados Unidos, Israel, Irán y los actores del Golfo, aquí hay buenos y malos, todos son buenos y malos, o sea, son grises. O sea, pensar que una causa es la otra, o que que resulta que el bloque de Estados Unidos quiere la democracia, eso ya fue, eso no es de interés por parte de Estados Unidos. En la administración de George Bush, cuando estaba el tema de Irak, efectivamente, ellos tenían la idea de llevar la democracia, pero resultó un fracaso. Y también tiene que ver con un realismo, había un realismo más, con un sentido quizás de lo que podía pasar después del 11S, pero ahora hay un realismo más ofensivo, es decir, a mí me interesan los recursos naturales. O sea, Estados Unidos, de hecho, a propósito de Venezuela, el tema de la democracia no parece ser ni primera, ni segunda, ni tercera prioridad. No, porque finalmente tú ves los hechos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que pensar en una campaña, en este caso, por ejemplo, militar de largo aliento, se hace muy complejo, porque la respuesta, insisto, aquí lo importante es saber, nos vamos a ver afectados en el comercio, nos vamos a ver afectados en la economía, en la forma de movilizarnos a nivel global, y también esta suerte como que cada vez estas lecturas, estas interpretaciones que salen desde las entrañas más bien de unas visiones de radicalismo religioso, va complejizando la negociación internacional, y ahí está el problema. Entonces, el poder ver en qué fase vamos a estar, probablemente vamos a estar en varias fases militares, varias campañas militares, hasta que se pueda negociar, o Irán renuncie al programa nuclear y asegure su sobrevivencia, o esté en nivel de pensamiento más radical dentro del gobierno de Irán, que dice, nosotros tenemos que tener el armamento nuclear, porque así tenemos un peso internacional como es Pakistán y Corea del Norte. E Israel. Que la diferencia en este caso, por ejemplo, tú ves como Irán ha aceptado, no todas las veces, a los inspectores de la OEA, y ha aceptado el control. En este caso, Israel no lo ha aceptado. Entonces, tú vas viendo cómo el mundo es mucho más... ¿Cómo decirlo? Es complejo y depende mucho de lo ideal. Nosotros en el último tiempo hemos hablado, del año pasado estábamos hablando ya de desorden global. Esto es parte de un desorden global. O sea, se suma esto el escenario que es gravísimo lo que está pasando entre Pakistán y Afganistán. O sea, eso era una situación muy compleja. Entonces, finalmente uno tiene que ir viendo las variables. ¿Qué va a pasar en la interna iraní? ¿Qué va a pasar en el mundo islámico? Porque quizás hayan alianzas con grupos no tradicionales, como por ejemplo que pasa el rol de Al-Qaeda y Estado Islámico, que siempre están vigentes. Increíble que uno pueda pensar en alianzas eventuales con grupos que, claro, que hace 2 minutos los considerábamos satánicos. Exacto, pero si tú ves en los últimos reportes que se establecieron en temas de yihadismo, hubo 9.000 personas muertas por eventos yihadismo, fundamentalmente en África. Entonces uno va viendo que hay escenarios que para nosotros están las guerras olvidadas, ¿para qué decir otras guerras? El Congo, cosas Sudán. así. Entonces, Sudán, o sea, y todo esto, esas variables. No existe. Claro, entonces cuando tú quieres llevar a la toma de decisiones y el análisis para tomar posicionamiento respecto, por ejemplo, en este caso a nivel de Naciones Unidas o nivel global, es muy, muy complejo, porque cada elemento te puede generar una distorsión en una posición. Entonces uno tiene que pensar que acá nadie la está llevando en temas de derechos humanos, nadie la está llevando, por decir, perdón el término, en términos del derecho internacional. No, todos esos principios y elementos están en franca retirada, y acá lo que interesa son los, valga la redundancia, los intereses nacionales de cada país o cada nación, que buscan ser el hegemón, en este caso Estados Unidos, y hay que ver la respuesta china y de Rusia.
Gonzalo Montaner, periodista y doctor en estudios internacionales. Interesantísima conversación para tratar de entender el desorden que hay en este minuto, no solo en Medio Oriente, sino que también en el mundo. Muchas gracias, hasta la próxima. Seguimos conversando. Ustedes, muchas gracias por la Gonzalo. invitación. Que esté Muy muy amable. bien. Son las 6 de la